Bienvenidos a todos los que nos seguís a este culto de la conmemoración de la muerte de Jesús en la cruz en este Viernes Santo 2 de abril de 2021. Oramos. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. En este día en el que conmemoramos la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, para beneficio de toda tu creación, para la salvación eh, de todos aquellos que depositan su confianza y su fe en ti, a través de la victoria definitiva de la muerte en tu Hijo en la cruz, del perdón de pecados, de la promesa de vida eterna, de la participación en la nueva creación bajo tu reino. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura de esta mañana la hacemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 47, que dice así: Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Se está refiriendo a Jesús, camino de la cruz, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor esta mañana. El pasado domingo de Ramos terminábamos diciendo que el mundo encuentra su sentido a través del sinsentido de la cruz. Hoy, con esta predicación de Viernes Santo, nos enfrentamos cara a cara con la paradoja del significado de la cruz. Obviamente, no podemos decir todo lo que cabría o sería necesario decir
respecto a la cruz, respecto a lo que implica, lo que significa, lo que supone. Solo nos podemos detener en algunos aspectos y sobre todo tener una imagen global, panorámica, eh, narrativa de lo que significa la cruz en el contexto de la salvación que Dios trae para su creación. Por eso esperamos que se nos valore por aquello que decimos y no por aquello que por falta de tiempo no diremos. Y ya en otras ocasiones, más adelante, en predicaciones posteriores, podremos profundizar en diferentes aspectos acerca del significado de la cruz. Desde el tiempo de Adviento hemos hecho un exhaustivo recorrido por el Evangelio de Lucas. Este recorrido ha estado sustentado por dos pilares básicos. Uno, que Jesús, con sus palabras, acciones, está haciendo posible la irrupción del reino de Dios. Y dos, que Jesús y sus discípulos están llevando a cabo un nuevo y definitivo éxodo que culminará en Jerusalén. Pero ahora llega el momento de comprender cómo todo lo visto y lo aprendido converge en una comprensión del sentido profundo del mundo y de la existencia humana. Sin embargo, lo importante es que este sentido no lo podemos captar sin comprender el significado de la salvación que Dios trae en Cristo y en el Espíritu Santo. Si algo nos debe quedar claro es que, según lo visto en el Evangelio de Lucas, que también sería equiparable al resto de Evangelio como al resto del Nuevo Testamento, es que la realidad de la salvación de Dios tiene su centro neurálgico en lo ocurrido entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, ambos incluidos. Obviamente no hablamos ese entre lo que ocurre entre medio, sino lo que comprende a ambos extremos o ambos días. El reino de Dios, por tanto, pasa necesariamente por lo ocurrido en la cruz y en la resurrección. Y esta es una noción muy importante que tengamos en cuenta y que retengamos, que el reino de Dios pasa, o el reinado de Dios pasa necesariamente por lo que ocurre en la cruz y lo que ocurre en la resurrección. No es que primero el Evangelio o los Evangelios nos hablen del reino de Dios, la enseñanza de Jesús, lo que Jesús hace, y en ese momento está hablando del reino de Dios, y después, cuando llega la cruz, se nos habla de la cruz y se nos habla de la resurrección, como si el reino de Dios y cruz y resurrección fueran dos realidades independientes, como si el reino de Dios tuviera que ver con la enseñanza de Jesús y la cruz tiene que ver con la salvación de Dios. No. Todo en su conjunto forma parte de la misma narración que nos habla en su conjunto de lo que significa la salvación de Dios. Ahora bien, si tuviéramos que explicar brevemente por qué es así, por qué el reino de Dios pasa por la cruz y por la resurrección, en primer lugar, deberíamos comprender lo que Dios está haciendo. Debemos comprender el cuadro completo. La cuestión básica a entender es de qué va, por decirlo de alguna manera muy sencilla, de qué va esto de la Biblia. ¿Qué nos está queriendo transmitir la Biblia en su conjunto? No de una forma, como decimos, episódica o fragmentaria, sino qué es lo que Dios hace, cuál es el propósito de Dios, cómo Dios trata con el mundo. ¿Vale? Esta es la cuestión fundamental que quiero que retengamos. Dios lleva a cabo su reinado. Venimos hablando de estos 2 meses del reino de Dios. Pues Dios lleva a cabo su reino o su reinado a través
de la muerte en la cruz de Jesús, como su Hijo amado, y por mediación del Espíritu en su resurrección. Lo que significa el reinado de Dios, lo que implica el reinado de Dios, pasa necesariamente por la muerte en la cruz y por la resurrección. Y lo hace así, y no de otra manera, porque de esta manera está venciendo el pecado, el mal, la muerte, el dolor y el sufrimiento que está presente en la creación. Así que el reinado de Dios pasa por la victoria de la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz. Y hay que ver esta conexión, que el reino de Dios tiene que ver con lo que ocurre en la cruz, con lo que ocurre en la resurrección. Vamos a ver en este Viernes Santo, centrado en la cruz, ese reino de Dios que pasa por la victoria de la muerte en la cruz de Jesús, y cómo eso se completa en la resurrección el próximo domingo de resurrección. Por decirlo con palabras más llanas, el Evangelio va de cómo Dios, esta es la pregunta que nos hacíamos antes, en qué consiste esto de la salvación de Dios, o qué hace Dios con el mundo, o de qué va esto de la Biblia, como queráis expresarlo. El Evangelio va de cómo Dios está acabando con la muerte y con el mal que están presentes en el mundo a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y esto es el comienzo del reinado de Dios, que tendrá su culminación en la nueva creación. Y este es el cuadro completo, que lo vamos a ver en dos partes, en este, como digo, en este Viernes Santo y el domingo de resurrección. Hablar de la muerte es hablar de la resurrección, igual que la muerte en la cruz es hablar de la resurrección, igual que hablar de la resurrección es hablar de la muerte en la cruz. Pero, de alguna forma, para tener un orden, pues hacemos pues, una cierta separación. Pero en realidad estamos hablando del mismo, diríamos, proceso. Lucas nos dice que cuando, los versículos 44 y 45, que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En este momento en el que tenemos en lo más central del día, cuando se supone que el sol está más intenso, el sol se oscurece, y ese velo de separación en el interior del templo se rasga por la mitad. Para entender esto, y sobre todo lo que vamos a centrarnos en el tema de esta referencia a que hubo tinieblas sobre toda la tierra, tenemos que tener en cuenta que las tinieblas en toda la Biblia son representación del mal y del gobierno del pecado, del desorden y del caos. Hablar del pecado nos llevaría mucho tiempo, no voy a centrar en eso hoy. Me remito a las referencias que hemos hecho otras veces. A veces tenemos un concepto demasiado restrictivo del pecado, demasiado moderno del pecado, reduciéndolo a los pecados morales, personales e individuales. Pero el concepto de pecado en la Biblia es mucho más abarcador, y por eso es más comprensible hablar de mal, del mal, de la existencia del mal. Pero bueno, sobre eso incidiremos en otro momento.
Y lo que aquí hay que darse cuenta es que en el momento culminante de cuando Jesús está muriendo en la cruz, dice que las tinieblas invaden toda la tierra. Por eso, la pregunta aquí es si con esta muerte el poder del mal, que es lo que representa las tinieblas, el poder del pecado, que inciden sobre lo mismo, el poder del mal, el poder del pecado y el poder de la muerte, porque Jesús en última instancia está muriendo, al final se va a salir con la suya. Jesús tenemos que está muriendo y las tinieblas invaden todo el mundo. Significa entonces que efectivamente el poder del mal, del pecado y de la muerte finalmente van a prevalecer, se van a adueñar del mundo, finalmente van a salir vencedores. Esta es la pregunta que se nos lanza con este momento culminante de la cruz. En definitiva, la pregunta es si el mundo no es más que un gran universo falto de sentido y por ello el mal, la injusticia, el desorden, el pecado y el caos reinarán perpetuamente sobre un mundo sin finalidad y sin propósito. Ya decíamos la semana pasada que una de las caracterizaciones principales que podemos hacer de nuestra sociedad contemporánea es una sociedad en búsqueda de sentido o una sociedad en crisis de sentido. Y en última instancia, la pregunta que nos lanza la cruz, cercada por las tinieblas del mundo, es si finalmente, si vivimos efectivamente en un mundo en el que Dios no existe y por lo tanto no hay la posibilidad de una fundamentación última de sentido, es que, por tanto, vivimos en un universo carente de sentido y de propósito, y por tanto, esto no es solamente una cuestión de que yo individualmente o una sociedad en su conjunto pueda tener un paliativo para los problemas de la vida diaria, sino en definitiva, la pregunta tiene un calado mucho mayor que mi vida solo individual, que ya es de por sí importante porque mi vida me afecta a mí, por lo tanto, evidentemente para mí es importante y para los míos, pero va mucho más allá. Es decir, si esa cruz que está cercada por las tinieblas del mundo, si esas tinieblas prevalecen, si el universo carece de un sentido último trascendente, entonces significa que el mal, que la muerte, que la injusticia, que el desorden, que el caos, que están presentes en el mundo, en la realidad, finalmente se perpetuarán. No existe la esperanza de que algún día puedan ser superadas. Y esta es la profundidad de la cruz. Si no llegamos a este nivel de profundidad, la cruz puede convertirse en algo prescindible, pero es que la fe, la Iglesia, la Biblia, también, porque acaba convirtiéndose en un mero, bueno, pues paliativo de ciertas males que pueden ser resueltos terapéuticamente. Que sería un mero paliativo terapéutico. Pero estamos hablando de la realidad
última del mundo, de la realidad, del universo. ¿Sí? ¿Cuál es su sentido profundo? Podrá decirse en un horizonte completamente secular que no hay un sentido, que no hay un propósito. Pero aceptar ese, no, ese sinsentido y esa falta de propósito en el mundo, en la realidad, en el universo, supone el que tenemos que rendirnos frente al poder de la muerte, del mal, del dolor, del sufrimiento, del desorden, del pecado y de la injusticia y del caos. La cuestión clave, según los patrones del Evangelio, es si Jesús, patrones culturales y por tanto los patrones de pensamiento y de comportamiento que rigen en los textos del Nuevo Testamento, es si Jesús, por tanto, no es más que un hombre más abandonado por Dios bajo la maquinaria del poder político tras la tiranía de los poderes de las tinieblas que quieren imponerse en el mundo. En la sociedad del honor y de la vergüenza, la pregunta es si Jesús es abandonado o reivindicado por Dios. En este pasaje de la narración de la crucifixión, Jesús recibe una triple burla e insulto. Tenemos en el versículo 35 la burla de un pueblo que muestra una actitud meramente pasiva ante la burla y el escarnio de los gobernantes, de aquellos que son los que mandan, los que gobiernan. En el versículo 36 la burla de los soldados y en el versículo 39 el escarnio de uno de los dos malhechores que están con él crucificado. ¿En qué consiste esta triple burla que está dirigida hacia Jesús? Pues básicamente las tres coinciden en qué, en decir algo muy similar, que es básicamente si este es el Cristo, el Mesías, el Rey de los judíos, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Claro, entender esto no es algo tan evidente para nosotros porque estamos alejados de la cultura que regía esta sociedad. Y por lo tanto, quizás podamos malinterpretarlo. Entender esto bien debe hacerse bajo los patrones de honor y vergüenza que rigen en esta cultura. Pero para no centrarnos demasiado en este tema, lo que aquí tenemos que enfatizar es que los tres grupos de personajes que están aquí presentados lo que hacen es cuestionar que Jesús sea una persona de honor. Obviamente, la muerte en la cruz en esta sociedad es aquello que está más repleto de vergüenza. Es decir, no se puede caer más bajo en la sociedad judía o en la sociedad grecorromana que es morir en una cruz. Claro, Jesús, a lo largo de su vida, ha estado mostrando con sus palabras y sus acciones una pretensión de ser alguien digno de ser tenido en cuenta. Está rivalizando con fariseos, con saduceos, para que la gente lo sigan. Seguir a alguien o no en esta sociedad es seguir a alguien que es digno de honor. Por lo tanto, aquí, más que un insulto personal hacia Jesús por parte de estos personajes, lo que tenemos es un cuestionar que esta persona sea una persona de honor, como de hecho muestra que esté muriendo en una cruz.
Y todos esos personajes básicamente lo que quieren es que Jesús se reivindique a sí mismo. Si Jesús es verdaderamente una persona de honor, tiene que reivindicarse a sí mismo y demostrar que es una persona digna de ser seguida. Eh, el honor, había muchas formas de adquirirlo en esa sociedad, pero una de esas formas era participar en unas especies de juegos dialécticos, de desafío y respuesta en el espacio público. Y esto lo hemos estado viendo a lo largo de la vida de Jesús, en el ministerio público de Jesús, en diferentes momentos. Que se está dirimiendo este honor de Jesús precisamente frente a saduceos, escribas de la ley, intérpretes de la ley y fariseos, eh, para ver quién tiene más honor. Y este es el último juego de desafío y respuesta. Los, los tres grupos de personajes están desafiando a Jesús para que demuestre su honor. En nuestros patrones culturales, pues esto significa que estaban cuestionando que Jesús era quien decía ser o quien otros le atribuían ser. Es decir, que era el Mesías, el escogido de Dios, el rey de los judíos. Este es el título que aparece en la acusación por su ejecución en la cruz. La pretensión de ser el rey de los judíos. Lo que veíamos la semana pasada, esta semana, el domingo de Ramos, de esta misma semana, Jesús está entrando en Jerusalén con la pretensión, apoyado por parte de sus discípulos, de ser ese rey que viene a traer la paz a su pueblo. Entonces, si es cierto que Jesús es rey, lógicamente, estos personajes, los gobernantes, los soldados, uno de los malhechores está diciendo, vale, demuéstralo, demuestra que eres realmente ese rey, demuestra que eres alguien realmente de honor. Pues no puedes morir en la cruz siendo una persona de honor. Porque esa muerte está contradiciendo precisamente esa condición. Es decir, lo que tenemos que darnos cuenta es que Jesús muriera en una cruz significaba que no tenía razón. Significaba que Dios no lo estaba apoyando, que Dios no lo estaba respaldando, que no podía ser el Mesías, que no podía ser el Hijo amado de Dios, que no podía ser el Rey de Israel. Eso es lo que demostraba la cruz a los ojos de aquella sociedad. En última instancia, que Jesús muriera en la cruz hacía que los fariseos y los saduceos estuvieran legitimados para decir, no, Jesús es un don nadie, Jesús es alguien despreciable, Jesús no es Mesías, no es el Mesías, no es el rey de Israel, no es el Hijo amado de Dios. Esto es lo que está en juego en este momento. Esto es lo que está en juego en este momento. Que Jesús en definitiva era un farsante, que Jesús en definitiva era un don nadie, que Jesús en definitiva pues era alguien pues, del que no cabía fiarse. Jesús, sin embargo, transgrediendo los patrones culturales y sociales de su época, no está respondiendo frente a ese desafío. Es cierto que en otros desafíos que se presentan públicamente entre Jesús y los fariseos o los intérpretes de la ley, los escribas, incluso con los propios saduceos, en otras partes de los evangelios, Jesús sí responde frente a esos desafíos y responde de una manera que le provee honor y por eso hay gente que le sigue. Pero en este caso, que es el desafío final, Jesús no responde frente a ese desafío. De ahí el silencio
de Jesús respecto a lo que le están diciendo. En el Evangelio de Lucas, en este pasaje que hemos leído, Jesús simplemente muestra una actitud de confianza y de obediencia respecto al Dios Padre. Él está confiando en el Padre. No él no está, no, sabe que no le corresponde a él responder a este desafío presentado. El desafío de que Jesús sea verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. No le corresponde a él responder a ese desafío. Y por eso mantiene una actitud de silencio frente a ese desafío, porque está confiando y obedeciendo al Padre. La última palabra de la cruz, y sabemos que es todavía en muchas iglesias, pero tradicionalmente era en este tiempo de Semana Santa habitual predicar sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, según los 4 evangelios, que no, en realidad no son palabras, son frases o son expresiones completas. Pues bien, esta última palabra, esta última frase, esta última expresión que Jesús pronuncia en la cruz, según el Evangelio de Lucas, el relato de Lucas, es el versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que viene a incidir sobre esto mismo que hemos dicho. Es decir, que frente a ese desafío que se está presentando y que cualquier oyente de la narración del Evangelio o cualquier lector, si existiera la posibilidad, alguien probablemente adinerado y de la élite que pudiera leer el Evangelio, lo normal sería que lo escuchara en alguna comunidad cristiana. En ese momento, cuando llegara a ese punto, estaba entendiendo precisamente que lo que se está jugando es esto. Es que efectivamente Jesús es un farsante o Jesús es quien se supone que es. Por parte de Jesús renuncia a responder a ese desafío y por el contrario lo que hace es tener una actitud de confianza y de obediencia con respecto al Padre, y cómo lo demuestran estas palabras finales. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti me encomiendo, Señor. No soy yo el que va a responder frente a este desafío. Confío plenamente en ti. En última instancia, Jesús no se va a reivindicar a sí mismo, sino que deja las respuestas en manos de Dios Padre. Y es interesante que después de estas palabras nos dice Lucas, habiendo dicho esto, expiró, murió. Sin embargo, frente a este desafío, encontramos ya un anticipo de lo que va a venir después a continuación, que es que a los pies de la cruz tenemos, según Lucas, a un centurión romano que dice, verdaderamente este hombre era justo, o que puede también traducirse, que seguro que este hombre era inocente. ¿Qué condición de justo es ser alguien inocente? Es decir, la inocencia y por lo tanto el honor de Jesús no está reivindicado por sí mismo, sino que está puesto en boca del centurión romano a los pies de la cruz, que está anticipando lo que vamos a ver el domingo de la resurrección, la reivindicación definitiva de parte de Dios Padre respecto a Jesús. La inocencia y el honor de Jesús aquí son transmitidas por el representante del imperio que lo está condenando. Y esto es profundamente paradójico y profundamente significativo.
No podemos profundizar mucho en esto, pero señalamos esta paradoja. Por lo tanto, tenemos que, ante este desafío de si efectivamente Jesús es Rey, Mesías, Hijo amado de Dios, la cruz lo que está haciendo es cuestionar esto. Los que lanzan esa burla, ese desafío para que Jesús responda, Jesús no responde, por lo tanto, ese desafío queda abierto, queda inconcluso. Esa pregunta queda abierta. Sin embargo, se nos anticipa en las palabras del centurión romano lo que va a venir a continuación el domingo de resurrección, que es que Dios, Padre, sí que va a reivindicar, nada más y nada menos que Dios mismo reivindica a Jesús como su Hijo. Pero, además, hemos dicho en esta predicación que lo que es el reinado de Dios pasa necesariamente por la victoria de la muerte y del mal en lo ocurrido en la cruz y en la resurrección, para para dar cabida a la nueva creación. Por lo tanto, la pregunta con la que concluimos hoy es: ¿cómo la muerte de un inocente, que es lo que las palabras del centurión romano se está enfatizando, que Jesús no merece esa muerte, porque Jesús es inocente, es justo? Por lo tanto, ¿cómo la muerte de este inocente, que es Jesús, puede acabar con la muerte, con el pecado y con el mal del mundo? ¿Cómo es esto posible? Pues tendremos que esperar a verlo a la luz de la mañana del domingo de resurrección. Oramos. Dios, creador y redentor, el polvo y las piedras gimen, los desiertos y las praderas lloran, los arbustos y los árboles se lamentan, las criaturas de la tierra, del mar y del cielo se esconden, el sol se encoge y la luna mengua. La humanidad cae y provisionalmente las tinieblas ríen. Sin embargo, su dominio no dura para siempre. Esto oramos en el nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Que el Señor enjugue las lágrimas de nuestros ojos, porque ya no hay más muerte, ni más llanto, ni más lamento, ni más dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Amén.